Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 31 de julio de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, el espacio de libros dentro de La Contracrónica. Hace ya tiempo, pues lo menos 2 o 3 semanas, 3 semanas creo que no hacemos una contraportada porque tuve esa salida, esas conferencias que tuve que dar por España y al final pues fueron en fin de semana y no hubo manera de hacer la contraportada. La semana pasada retomamos el contraplano y esta pues retomamos ya la contraportada. El mes de agosto va a venir complicado porque lo mismo, tengo varios viajes que hacer y casi siempre coinciden con el fin de semana, pero de cualquier modo esto no va a durar siempre. Para el mes de septiembre ya la cosa volverá a su orden natural, es decir, todos los sábados. Bien, si queréis participar en la contraportada, cosa a la que yo siempre os invito, es uno de mis espacios favoritos, a ratos es incluso el favorito porque me llegan recomendaciones muy interesantes para leer, especialmente de géneros que yo no he trabajado mucho a lo largo de mi vida, o cosas como los cómics, por ejemplo, que los he trabajado muy poquito, de infante y poco más. Bien, pues gracias a eso, a este programa La Contraportada me ha permitido conocer un montón de títulos que de otro modo no hubiese conocido jamás. Bien, si queréis participar no tenéis más que enviar una nota de voz, para los habituales es sencillo, en el WhatsApp, y grabar una nota de voz de unos, no sé, 2-3 minutos aproximadamente, tratándose de La Contraportada. Se recomienda un libro y hace falta tiempo para recomendarlo en condiciones. Al siguiente número de WhatsApp, apuntadlo bien, metedlo en la agenda directamente. 690-827909. Bueno, ahora que lo estoy pensando, en el WhatsApp tienes que meter a los números en la agenda. No es como cuando te dan un teléfono, lo apuntas en un papel y luego llamas manualmente. En el WhatsApp no se puede hacer manualmente. Se nutre la aplicación de tu propia agenda. Ponéis la contra y ya está. Automáticamente aparecerá ahí mi fotografía en el 690-827909 y podréis enviarme las notas de voz que creáis pertinentes para la contraportada o para cualquiera de las otras contras. Bien, pues dicho esto, pasamos ya de cabeza a la contraportada. Empezamos con Rommel, que es un contraescucha de Perú, un tradicional de la contracrónica, no es por nada un habitual, que nos recomienda un libro de historia un tanto peculiar sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero no quiero decir nada de él, porque además es un libro que sí que leí en su momento y es un libro que tiene mucha chicha y del que se puede hablar mucho rato. Mejor que nos lo presente primero Rommel. Hola Fernando, ¿qué tal? Un saludo para todos los oyentes de la contraportada. Mando este mensaje para recomendar un libro que recientemente he leído, que tiene un título que a mí particularmente me encanta, es espectacular. Se llama Humo Humano. Es el libro del autor Dickinson Baker. Habla sobre el principio, los primeros años de la Segunda Guerra Mundial hasta el 31 de diciembre de 1941. Lo interesante de este libro es el enfoque que da el autor, la manera como va contando. O sea, en realidad no es una narración continua como un libro de historia o una novela, sino más es una recopilación de pequeños fragmentos de artículos, cartas, documentos, ordenados en orden cronológico, que podría parecer un poco desordenado, pero cuando uno establece ya la secuencia de los hechos en la lectura continua, realmente arman una poderosa historia de pequeños detalles que pueden mostrarnos en realidad cómo se va desarrollando la mentalidad, las intenciones, cómo se van perdiendo los valores, cómo ya se va eh, definiendo el curso de la parte más terrible de la guerra, eh, y eso es explicado por esos documentos, ¿no? Por eso el autor considera que en ese momento, hasta el 41, cuando termina el año 41, es cuando realmente comienza la barbarie ya sin ninguna limitación. Por eso a mí me pareció muy interesante el libro. Seguro tú vas a tener mejores comentarios sobre este periodo de la historia, ¿no? Un saludo desde Lima, Rommel.
Os decía hace un momento que este libro que nos traía Rommel era peculiar y bueno, como acabáis de escuchar, lo es. La manera en la que lo ha expuesto Rommel la verdad es que está muy bien, lo ha conseguido compactar lo que es el libro, condensarlo en muy poco espacio de tiempo, lo cual yo se lo agradezco porque sobre este libro yo me podría poner a hablar, bueno, espero no enrollarme mucho, ya sabéis que es una de mis grandes defectos con este programa y también con el de las películas, que me pongo a hablar, pero bueno, cuando conozco bien un libro me gusta dejarlo claro. Bien, es un libro que tiene varios años encima, unos 10 creo aproximadamente, y en su momento fue tan alabado como criticado. Yo recuerdo que al principio salieron críticas muy buenas, lo publicó Debate en España. Estoy hablando de un libro que será pues eso mismo, del año 2010, calculo, 2011 quizá, no lo recuerdo exactamente cuándo, pero vamos, por aquella época. Y fue un libro que en su momento se habló bastante de él. Yo leí críticas en El País, en el ABC, etcétera, bueno, como casi todo lo que publica Debate. Y la verdad es que me parecía, leí varias críticas buenas suyas, me pareció interesante y esa fue la razón en definitiva por la cual decidí comprarlo y decidí leerlo. A ver, a mí me interesa la historia, más concretamente la historia de la Segunda Guerra Mundial. Yo en la universidad me especialicé en historia contemporánea y casi todo lo que sale de historia contemporánea, desde luego lo que trae buenas críticas, procuro leérmelo. Y más desde que tengo el Kindle, que no me cuesta nada, no tengo ni que ir a buscarlo a la librería, me lo descargo y si no me gusta mucho pues ya lo dejo. Bueno, pues este me lo compré, lo tengo en papel, está publicado por Debate, es un libro relativamente largo, tendrá unas 500 páginas tranquilamente, y lo compré y me puse a leerlo porque me pareció una metodología algo diferente de abordar la Segunda Guerra Mundial. Como bien os ha contado Rommel, parte de informes, de cartas, en fin, de un montón de documentos que normalmente no se suelen publicar completos en los libros de historia. Los historiadores a lo sumo hacen referencia como mucho y luego lo colocan a pie de página. Así que como tenía esa metodología tan particular, pues nada, lo compré y como me gusta la Segunda Guerra Mundial, es un acontecimiento histórico que conozco muy bien, pues nada, me puse a leerlo. Primero empecemos con el título. El título era un tanto desconcertante. En sí, llamar a un título de historia sobre la Segunda Guerra Mundial Humo Humano ya es de por sí curioso. No sabe uno por qué se titula así hasta el final del libro, cuando el autor, que es Nicholson Baker no es historiador y esto es importante remarcarlo. Baker es un novelista estadounidense de relativo éxito, dedicado en esencia a la ficción, no a los libros de historia, ni siquiera a los ensayos. Bien, pues al final ya lo que hace Nicholson Baker es descubrirnos por qué razón llamó al libro Humo Humano, que no es mal título, Lo de humo humano proviene de un interrogatorio a un oficial alemán, no recuerdo el nombre de cuál, ya terminada la guerra, que se refirió al humo que caía sobre los campos de concentración nazis, que no era humo propiamente, eran las cenizas humanas de los crematorios, de ahí lo de humo humano. La verdad es que yo no lo descubrí hasta el final, tampoco me planteé la naturaleza del título, pensé que era humo humano, pues en fin, una manera poética de referirse a una guerra tan devastadora como la Segunda Guerra Mundial. Bien, el libro parte de un presupuesto que es demostrar mediante documentos, recortes de periódico, cartas, informes, etcétera, que los aliados occidentales querían realmente entrar en la guerra. Es decir, trata de rebatir la idea comúnmente aceptada y más que documentada de que si entraron en guerra los aliados occidentales, me refiero a Estados Unidos y el Reino Unido. También estaba Francia, pero olvidemos que Francia durante la mayor parte de la guerra, casi toda la guerra, fue un país ocupado. Bien, había un gobierno francés en el exilio, presidido por De Gaulle, pero no tenía apenas territorio sobre el que gobernar, salvo cuando esos territorios coloniales de la Francia de Vichy se fueron pasando a su gobierno. Pero vamos, que Francia desapareció como tal, la República Francesa. La República de Vichy se pasó a llamar Estado francés. Bien, en este caso se refiere a los aliados atlánticos, es decir, el Reino Unido y Estados Unidos. Lo que todos sabemos es que entraron en guerra pues a la fuerza, no tenían ninguna intención de hacerlo. Les volcaron directamente en la guerra. Querían parar los pies a la Alemania nazi. A ver, no dice abiertamente esto en ningún momento porque ya digo, casi todo es material original y él se limita a hacer comentarios. Pero, a ver, por un lado la selección de documentos que ponen, que como todo, cuando uno va a publicar documentos o cartas o informes, escoge los informes o las cartas que él quiere.
y él ha escogido unos muy concretos. Eso por un lado, y luego por otro los comentarios llevan a pensar eso. Además sales del libro con esa idea. La tesis de Baker, que ya digo, no la hace explícita en ningún momento del libro, es que todas las guerras son iguales. Baker es pacifista y un poco de estos pacifistas, y permitidme la expresión, un poco bobos, de que la guerra no debe de ser librada nunca bajo ninguna circunstancia, aunque te estén poniendo un cuchillo en la garganta, vamos, aunque te vayan a invadir el país. Bien, pues la parte de la idea, bueno, una perogrullada por lo mental, por lo demás, que las guerras son malas y él dice que son todas iguales y que la Segunda Guerra Mundial no fue una excepción, es decir, que no tuvo nada noble, que simplemente se trató de una guerra una más especialmente destructiva, eso sí, por el dominio del mundo, y que solo hubo unos pocos pacifistas que lo denunciaron en su momento con estas palabras. Sí, hubo unos cuantos, eso es cierto, no muchos afortunadamente, al menos en el lado occidental, porque de no haberse defendido probablemente hubiese ganado la guerra, hubiese terminado imponiéndose la Alemania nazi. Bien, esta es una afirmación un tanto arriesgada. ¿Por qué? Pues porque sitúa en el mismo plano moral a las democracias occidentales y al régimen nazi. Y no estaban en el mismo plano moral, le guste o no le guste a Baker. La Segunda Guerra Mundial, y lo digo así, sin ningún tipo de ambaje, fue una guerra necesaria, que no hubo modo de evitar en tanto que Hitler invadió a todos los países de Europa que estuvieron a su alcance. Todos los que estuvieron a su alcance. Si no invadió el Reino Unido es porque no estuvo a su alcance. Que fueron todos los de Europa, bueno, menos el Reino Unido y países neutrales como Suecia, Suiza o España, y aún con todas, incluso sobre los países neutrales, sobre España muchísimo, Hitler llegó a tener una influencia capital. Bien, estos son los hechos y no requieren mucha explicación porque la Segunda Guerra Mundial está muy bien documentada de mil maneras. Hay poco espacio para la imaginación. El Reino Unido y luego posteriormente Estados Unidos actuaron, por lo tanto, de un modo reactivo. A ver, ellos, que es algo que parece ignorar Baker, ellos ya eran los dueños del mundo. No necesitaban librar una guerra que se presumía larga y devastadora para ambos bandos para dominar un mundo que ya era suyo. Bien, todo esto Baker, ya digo, no lo dice así de claro, porque no es un historiador, ni pretende serlo, es un novelista, y para decirlo emplea una técnica narrativa un tanto curiosa, en la que va colocando retales que luego el lector, si quiere, están colocados de manera muy hábil, eso sí, los va juntando, si quiere juntarlos, claro, que puede ser que se limite a leer las cartas o los informes sueltos, pero vamos, si te has puesto a leer el libro, evidentemente vas juntando esos retales. Ofrece muchísimos recortes de periódico de la época, informes, bueno, no solo de la época de la Guerra Mundial, porque él realmente acaba el libro en el 41, del periodo de entreguerras, incluso de la Primera Guerra Mundial. Informes, discursos de la época, y nos va llevando un paso así muy rápido a través de la Primera Guerra Mundial, de los años 20, de los años 30, que fueron muy complicados, y luego ya va disminuyendo la velocidad a medida que comienza a desarrollarse la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial. Concluye el libro, de hecho, el 31 de diciembre del año 1941, cuando la guerra llevaba en curso poco más de 2 años. Faltaban todavía el 42, el 43, el 44 y la mitad, en el caso del Pacífico, más de la mitad del año 45. Así que se deja mucha guerra por delante, cuando más se comete la mayor parte de atrocidades, que es a partir del 41, que es él termina en diciembre porque poco antes, ese mismo mes, se ha producido el ataque de los japoneses sobre Pearl Harbor, y bueno, él dice, además lo dice de su puño y letra, viene a decir algo así, más se me quedó grabado, algo así como que la mayor parte de la gente que murió en la Segunda Guerra Mundial todavía estaba viva en aquel momento. Todavía estaba viva en diciembre del año 1941. Es decir, él viene a compadecerse de algo así como de los que iban a morir posteriormente a partir del 41, víctimas de los bombardeos británicos y estadounidenses, que son los que recibe, por cierto, la mayor parte de la atención por parte de Baker en este libro. Porque si hay un villano en Humo Humano, y esto entiendo que, bueno, tiene que estar de acuerdo conmigo Rommel, ha leído el libro y lo sabe, entonces lo tiene más fresco que yo, además, es sin ninguna duda la Fuerza Aérea Británica y estadounidense. Hay un montón de informes de bombardeos, y no hablo ya del bombardeo de Dresde o del bombardeo de Hamburgo, también pone los de bombardeos menores en lugares como Irak, o en Extremo Oriente, en Sudán, es decir, bombardeos minúsculos, puramente tácticos. Bien, a partir de ahí
comienza a mostrar, por ejemplo, cómo Winston Churchill había sido también un antisemita de joven, como por cierto la mayor parte de líderes europeos de principios del siglo XX, no a los niveles enfermos de Hitler y los nazis, pero había cierto antisemitismo ambiente en la Europa de finales del XIX, principios del siglo XX. El Holocausto no llegó por casualidad, no es que de pronto apareciese y exterminasen a 6 millones de judíos por las buenas. O cómo ordenó bombardeos muy intensos contra la población civil alemana, sabiendo que Harris estaba bombardeando el centro de las ciudades. Bien, vamos a conceder que Churchill fue un tipo tan despiadado como Hitler, enviando bombarderos al continente continuamente, sobre todo a partir del 43, pero claro, es que aquello era una guerra sin cuartel, que es lo que parece ser que este hombre que Baker ignora en el libro. Los alemanes en 1940 habían bombardeado Gran Bretaña con todo lo que tenían a mano en ese momento. Si Goering hubiese tenido más, lo habría echado sobre el terreno, es decir, sobre Inglaterra. Bombardeó con todo lo que tuvo, mandó todos los aviones que estaban a su disposición en ese momento, el verano del 40. Vamos, que el Reino Unido luchaba por su supervivencia, de la misma manera que había luchado poco antes Francia. Lo que pasa es que la lucha duró poco, apenas unas semanas. Pero la visión de Baker, que se escuda en todo momento en el pacifismo para no parecer revisionista, como esos autores que son pronazis, que vienen a decir más o menos que sí, que los nazis hicieron mal, pero que los crímenes también hubo muchísimos y que perfectamente comparables en el lado aliado. Claro, él insiste continuamente en el pacifismo y aquí obvia un aspecto fundamental. A ver, por muy malos que fuesen los británicos o los estadounidenses, su maldad era infinitamente menor a la maldad radical, cuando digo radical es de raíz, del nazismo. No eran iguales. Los nazis no solo quisieron apoderarse de Europa, y bueno, lo hicieron temporalmente de prácticamente toda Europa, y la trataron de una manera, en fin, no hay más que ver el modo en el que invadieron el este de Europa, salvaje, desproporcionado. Incluso países de Occidente como Bélgica o Holanda o a la propia Francia les hicieron financiar su propia invasión. Había hambre en toda Europa menos en la propia Alemania. Bueno, pues no solo es eso, que quisieron apoderarse de Europa, es que además traían un programa inhumano de exterminio de pueblos enteros como el judío, que no es que lo traían en un papel y lo escondieron en un cajón, es que lo pusieron en marcha. Y no solo, también de esclavización de otros pueblos millonarios, como es el caso del eslavo. Esto quedó todo por escrito, ¿eh? Y además lo pusieron en marcha igual. Cuando ocupan Polonia, la desmembran y se crean un gobierno general con la idea de establecerse los alemanes allí. De los polacos no querían enseñarles pues apenas las primeras letras. Mira, nada de eso hay en el bando aliado. O el modo en el que entra Hitler en la Unión Soviética, cuando entra a Ucrania. Los ucranianos consideran que los alemanes son amigos, que por fin les han librado de los bolcheviques y pronto descubren que son unos tarados, que aparte de fusilar sin tregua a los propios judíos mediante Sonderkommando y que iban persiguiéndolos, la matanza de Babi Yar, por ejemplo, es que a los propios ucranianos los tratan no ya como ciudadanos de segunda, casi como a perros. Bien, si profundizamos un poco más en los argumentos de este hombre, podríamos irnos, por ejemplo, a la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española podríamos plantearnos si fue una guerra necesaria o no fue una guerra necesaria. Podríamos pensar que Churchill, si hubiese intervenido, quizá hubiera tenido posibilidades de salvar la República Española. Claro, esto tampoco lo aborda. Es decir, se queda exclusivamente en la Segunda Guerra Mundial, sin tratar la guerra que le precedió. Una guerra que, en fin, todos sabemos cómo fue de sangrienta y además en España la padecimos en primera persona. Es decir, que no fue una de estas... La Segunda Guerra Mundial no fue la primera guerra ideológica, ni muchísimo menos. Unos pocos años antes había tenido lugar una guerra muy parecida, al menos de naturaleza, en los suelos de España, ¿no? Luego hay un punto en el libro, que es que me estoy enrollando mucho, pero hay un punto en el que pone una carta abierta que Gandhi escribió al pueblo británico. Esto fue en plena batalla de Inglaterra, en junio del año 40. Bien, les decía que luchasen contra el nazismo sin armas. Esta carta la podéis buscar por internet, ¿eh? Es pública, por supuesto, no fue pública en su momento, era una carta abierta. Les venía a decir a los británicos que se dejasen invadir, que les entregasen la isla, pero que luego, una vez entregada la isla y sus casas y sus fábricas y todo, que no fuesen leales a ellos, que opusiesen una resistencia pasiva. Bien, no sé, no sé cómo decirlo. Eso realmente no sé si hubiera funcionado, rendirse al enemigo. Baker viene a decir que a Gandhi le funcionó, que
que unos años más tarde, en el 47, pues los indios consiguieron independizarse. Pero claro, aquí Baker de nuevo parece ignorar que los británicos descolonizaron la isla la India porque querían hacerlo, no porque nadie les obligase. Los británicos se van de la India en el 47, pero podrían haberlo hecho en el 52. De hecho, ahí la independencia está... bueno, no la reina porque no fue para allá, pero poco le faltó, bueno, el rey en aquel entonces, para ir personalmente a entregarles la llave. Inglaterra trató de ir descolonizando de manera muy ordenada, desde los años 40 hasta los años 80. Evidentemente lo tenía que hacer porque era el deseo de las Naciones Unidas y el nuevo orden mundial, pero que se van cuando deciden irse. Durante años les importó muy poco la resistencia pasiva. Es decir, es algo así como decirles a los indios: hicisteis bien en dejaros invadir. No sé, de nuevo ignora remarcar que si los indios hubiesen resistido a la invasión y a la anexión británica en los siglos XVIII y XIX, pues se hubiesen ahorrado muchos males, se hubiesen ahorrado hambrunas, que fueron varias, se hubiesen ahorrado muchas humillaciones. Es decir, que eso de la resistencia pacífica está muy bien, así como eslogan, claro, pero en la práctica, cuando alguien te quiere someter, tu obligación moral es tratar de impedirlo. Luego, si no puedes conseguirlo, pues te tienes que aguantar, pero al menos tratar de impedirlo. Y tratar de impedirlo con todo lo que tengas a mano. No decir: no, voy a dejarte pasar, te lo voy a dar todo y luego me voy a oponer a ti, pero pacíficamente. Al invasor le va a dar igual. Pues Baker viene a apuntalar la idea de que eso es lo que tenía que haber hecho Inglaterra, lo que tenían que haber hecho los propios Estados Unidos, todo con la base de que la guerra nunca compensa. Y eso, claro, da pie a pensar que los nazis no eran tan malos a fin de cuentas. Comenta, por ejemplo, que Hitler, que esto es real, hubo un plan nazi sobre este tema, que Hitler se hubiera contentado con enviar a todos los judíos de Europa a algún lugar lejano del mundo. Se plantearon Madagascar, fue simplemente un plan que no salió del papel. Y luego ya vino lo de la solución final. Y que, según el propio Baker, pues claro, lo habría hecho de no ser por la tremenda beligerancia de Churchill y de Roosevelt. Luego, en otro punto, muestra un informe de un ataque aéreo británico sobre Berlín. En el año 41 fue de los primeros ataques. Y a renglón seguido, Baker viene a comentar algo así como que sí, que atacan Berlín, están bombardeando Berlín en la población civil, pues pocos días después de la Carta del Atlántico que pedía la paz, y que eso no puede ser, que eso es una contradicción. Pues claro que pedían la paz, pero no una paz a cualquier precio. Antes de conseguirla tenían que derrotar al enemigo que había metido al mundo entero en guerra y a ellos mismos. Así que me parece, cuando terminé ya me pareció que era un tipo muy pagado de sí mismo, que ignora luego ya por último un detalle importantísimo, sobre todo teniendo en cuenta cuál fue la naturaleza de esta guerra, y es la democracia. Uno se queda con la impresión, no sé, de que el Reino Unido y Estados Unidos eran algo así como simples dictaduras, no muy diferentes a la alemana, al menos cortadas por el mismo patrón, ¿vale? Churchill no llevaba bigotito y no iban uniformados, pero por lo demás, que compartían la misma naturaleza, sedientos de poder y deseando imponer lo suyo por la fuerza, cuando ni ingleses ni americanos lo necesitaban, ya eran los dueños del mundo, como decía antes. Luego, respecto a Japón, lo pinta poco menos que como un imperio oriental pintoresco, una cosa casi sin importancia, a quien la intransigencia de Roosevelt pues le lleva de cabeza a la guerra. Vamos, poco menos que los japoneses no querían ir a la guerra, pero los americanos que querían adueñarse del Pacífico, pues está todo como invertido. A mí esa es la impresión que me causó, y así es básicamente todo. En fin, el libro lo tenéis disponible en Kindle, si queréis leerlo, ya sabéis. No sé si quedarán, creo que aquí en Amazon me ha parecido ver que había ejemplares en papel, vamos, sí, lo tienen. Vamos a ver, lo tengo por aquí, Humo Humano, sí, lo tienen en Kindle, en tapa dura y en tapa blanda, es decir, está perfectamente disponible. Pero bueno, es por si le queréis pegar una leída. Es largo, eso sí, os aviso, son 500 y pico páginas. Vamos ahora con Eduardo de Valencia, que nos trae 2 libros de Juan Eslava Galán. Soy un fiel escucha de todas las contras y el motivo de este mensaje era hacer una reseña para la contraportada. Debido a una recomendación que hiciste tú aquí, leí el otro día, esta semana literalmente de volado, 2 libros de Juan Eslava Galán. La Primera Guerra Mundial contada para escépticos y la Segunda Guerra Mundial contada para escépticos. Pese a que todos conocemos bastante bien en fin, los trazos gruesos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la Segunda, eh,
Juan Eslavaglan aporta un punto de vista que seguramente no es el típico desde el cual se tratan estas dos guerras. Él, pese a que es muy riguroso en la documentación y de hecho tiene cientos de pies de página cada uno de los dos libros, o relata los episodios en un tono socarrón, en un tono bueno, que arranca muchísimas carcajadas a lo largo de los dos libros. Como decía, está muy bien documentado, da datos o anécdotas que al menos yo no conocía y, y en definitiva, en fin, al tener capítulos cortos de 2 3 4 5 el que más, 6 páginas, se lee muy ameno, su estilo es muy directo vamos, lo recomiendo para cualquier persona porque bien para disfrutarlo, bien para informarse, me parece una joya. Ya leí en su día que se recomendó aquí el de La Guerra Civil contada para escépticos, que me encantó también, y estos dos, si cabe, son, al menos a mí me han gustado más. Tengo pendiente ahora el de la conquista de América y el de la historia de España. Pues nada, gracias por las recomendaciones que han sido muy útiles y espero que estas puedan servir a algún escucha también. Bueno, de Slavaya he hablado muchas veces aquí. A mí me parece personalmente el mejor divulgador histórico en lengua española. No sé si he leído todos sus libros, pero desde luego casi todos, eso es seguro. Muchos además los tengo en el Kindle porque aunque cuenta cosas que la mayor parte de las veces ya sé, no deja de ser un divulgador, además un divulgador muy básico, me gusta leerle. Yo también me dedico a la divulgación histórica, no lo olvidéis, así que aprendo de los grandes maestros y este es uno de los grandes maestros de la divulgación. Es un tipo que escribe muy bien, que sabe condensar importantísimo con la divulgación y que además emplea, como bien nos comenta Eduardo, continuamente el humor y la socarronería, lo que inevitablemente pues te hace reír varias veces en cada libro suyo. En algunos palmas una carcajada con la siguiente. Luego además tiene otra cosa buena, Eduardo, que no está, que este hombre no está, Juan Eslogalán no está encasillado, no es que le haya dado por una época o un país concreto, no, lo aborda todo, aborda todas las épocas, la Edad Media, por ejemplo, la conoce muy a fondo, es Galán, y no se limita a la historia de España. Bueno, en estos dos que nos traes trata las dos guerras mundiales, de forma muy solvente, por cierto. Los escribió de seguido, el primero aprovechando que en 2014 se celebraba el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, recordad la cantidad de libros que salieron ese año, sobre todo ese verano, y el segundo aprovechando que en 2015, un año más tarde, se celebraba el 70º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Que esto es lo bueno de los aniversarios, que permiten a las editoriales sacar libros. A ver, son libros gruesos, ambos, especialmente el de la Segunda Guerra Mundial, que tiene pues tranquilamente más de 700 páginas. Pero como bien ha dicho Eduardo, se leen solos, pero solos a toda velocidad, ¿eh? Hay incluso una edición que vende Planeta en la que van juntos, por si los queréis pillar juntitos. Bueno, como ya han pasado varios años, estoy mirando en Amazon ahora mismo y los venden juntos y además baratísimos, según veo. Por solo 7 euros, 7 euros con 12 céntimos. Vamos, que sería un crimen no comprárselos por un precio tan bajo. Os garantizo que, os dejo el enlace, os garantizo que pasaréis un buen rato, ¿eh? Y además aprenderéis un montón. Los que no conozcáis mucho estas dos guerras mundiales, son acontecimientos muy complejos y llenos de capas, especialmente la segunda, os familiarizaréis con ellas. Y luego, a partir de ahí ya, pues podéis buscar nuevo material más específico en libros, entenderéis algunas películas ambientadas, hay muchísimas, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Así que nada, os dejo estos dos libros, creo que ya han pasado por aquí, por la contraportada, como otros tantos de Slava-Galán, pero vamos, os vuelvo a dejar los enlaces. Bien, seguimos con Ricardo, que trae una novela gráfica. Buenos días, Fernando, a ti y a todos los contraescuchas. Quisiera recomendar una novela gráfica para la contraportada. Se titula Érase una vez en Francia. Son 3 volúmenes. 3 volúmenes que he devorado en un par de días. Son de esas historias que después de unos años tengo la sensación, como pasa con muchas otras, de que volveré a leerlas, porque están llenos de detalles históricos. Se mezclan los personajes reales con los imaginarios y está enfocado sobre todo en la Segunda Guerra Mundial,
en la Francia ocupada. Y el personaje principal es un joven chatarrero que llega a Francia, judío, y ahí hace fortuna. Y sobre todo hace fortuna porque vende chatarra a los alemanes. Bien, el protagonista se llama Joseph Joanovici, es una persona real. Y bueno, como mezcla personajes reales con imaginarios, pues muchos personajes reales que aparte del principal no conocía, pues me hacía ir al móvil a buscar pues en la Wikipedia o en otros lugares más datos sobre esos personajes. Esa es una cosa de las que me gustó, que me hacen parar e ir a buscar información sobre personajes que existieron. Otro, otro detalle por la que me ha gustado mucho esta novela gráfica es porque no es una novela de buenos y malos. Quiero decir, el ser humano es complejo y todos somos buenos y malos. Y el protagonista principal, igual que muchos otros, hacen cosas deplorables y otras, pues, vamos a decir, buenas. Quiero decir que ese desarrollo de los personajes y el porqué de sus acciones está muy bien trabajado. Y eso para mí es un punto muy, muy a favor. Eh, Son 3 tomos, como decía, 3 tomos muy bien presentados. Lo tiene Norma Editorial, que las novelas gráficas las trabaja excelentemente. Y bueno, eso es de Fabián Nuri y Silvia Valle. A Fabián Nuri, a los que nos gustan las novelas gráficas y los cómics, pues se le puede conocer por otros trabajos como West o Yo soy Legión. Bien, pues esta es mi recomendación. Yo os aseguro que si le dais una oportunidad, no os vais a arrepentir. Bueno, pues un saludo y muchas gracias por tu programa, como siempre. Pues muchas gracias, Ricardo. A ver, ni conocía este libro, no sabía ni siquiera que existía. Se titula Érase una vez en Francia y su autor es Fabián Nuri, Nuri con Y al final. Y por lo que cuentan en la editorial, parece un libro muy interesante. Os leo la sinopsis para animaros, bueno, ya de paso para animarme a mí, que ni siquiera lo he leído. A ver, cuenta algo así como lo siguiente: huérfano, inmigrante, chatarrero, millonario, colaboracionista, miembro de la resistencia. Criminal para unos, héroe para otros. Joseph Joanovici fue todo eso y mucho más, un personaje de 1000 rostros que oculta su ascendencia judía y logra ser el hombre más rico de Francia durante la ocupación nazi. Entre 2007 y 2012, Fabián Nuri y Sylvain Valle nos narraron el destino de este personaje sin igual a través de una formidable saga histórica avalada únicamente unánimemente por crítica y público. Esta edición integral recupera en un solo volumen, que es el que os voy a poner el enlace. La serie completa incluye un extenso dossier gráfico con el que podremos admirar el espectacular trabajo de documentación realizado por los autores. Pues nada, son como dice Ricardo 3 tomos, pero os dejo el enlace, el que os he leído la sinopsis, para la edición integral, que lleva ya los 3. Sale un poco caro, eso sí, este no es de 7,12 €, este sale por 42 eurazos. 42,75 exactamente. Pero bueno, las novelas gráficas hay que leerlas en papel y son todo ilustraciones y eso cuesta dinero y además nos gusta luego que esos libros, las páginas sean de papel grueso y que dentro de 20 años se conserven como los compramos y eso evidentemente pues tiene un precio. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Ranferi, que es de México y que nos trae un libro de Orwell. Y quería hacer una recomendación para la contraportada de un libro de un escritor muy muy famoso que probablemente es muy de los más conocidos en todo el mundo, ¿no? Que es George Orwell. Curiosamente, el libro que voy a recomendar no son sus 2 grandes clásicos que todo el mundo ya conoce, sino que es un libro que en lo personal, cuando yo lo leí, me gustó muchísimo. Sobre todo porque toca temas bastante actuales. Primero que nada, el libro es Los días de Birmania. Entonces, Los días de Birmania habla sobre
una persona que vive obviamente en Birmania y que trabaja en una empresa maderera. Esta persona, que es un inglés, tiene como amigos a unas personas originarias de Birmania y con la cual platica de las ventajas y las desventajas de la conquista inglesa sobre ese pueblo. En primer lugar, el inglés está completamente en contra de manera ideológica de que los ingleses hayan ido a conquistar Birmania porque cree que se están robando todos los recursos naturales, ¿no? Entonces podemos ver ahí una clara insinuación en cuanto al discurso del capitalismo contra el socialismo. Al contrario, que los originarios ven justamente lo contrario. Ven que el capitalismo es bastante, y sobre todo el hecho de que las empresas madereras y otras muchas empresas se ubicaran en Birmania, pues les da bastantes ventajas en cuanto a su condición de vida. Entonces es una plática que está a lo largo de todo el libro, pero que es un trasfondo y que George Orwell explora en todo su esplendor. Curiosamente, este libro hace unos meses, cuando lo terminé de leer, busqué más información sobre él y nos dice que el libro es completamente real. La novela que aquí se narra es completamente real, pero los personajes están cambiados de nombre debido a que los personajes como tal tienen, si leen el libro, tienen eventos bastante complicados, ¿sí? Para lo cual, pues, George Orwell no quiso meterse en problemas legales en ese momento. Es una lectura para mí recomendadísima y que además de que nos va a transportar a otra época y nos va a transportar a otro momento, pues vamos a aprender un poco y nos vamos a divertir bastante. Entonces, eso es todo y un saludo. Este libro de los días de Birmania, Ranferi pasó por la contraportada hace ya un tiempo, hace casi un año. Lo he ido a buscar en mi página web y pasó el día 29 de agosto del año pasado, de 2020, y fue de hecho el libro de la semana, según estoy viendo. Bueno, ya lo comenté in extenso el año pasado, el libro este de Orwell es una novela muy buena, de lo primerito que publicó Orwell a su regreso de Birmania a mediados de los años 30. Él había sido policía, sí, tal cual, policía de la Policía Imperial de Birmania, de Birmania, la Policía Imperial Colonial del Reino Unido en Birmania en los años 20. Y al volver, volvió bastante decepcionado y publicó este libro. Fue un libro muy polémico en su momento. Y era, como comentaba aquel día, hace un año era hasta difícil de encontrar en Inglaterra. Se publicó, de hecho, en Estados Unidos, no en Inglaterra. Bueno, en la India directamente es que ni se publicó, porque el retrato que hace Orwell del colonialismo británico en Birmania es simplemente descarnado. Bueno, pues este os dejo también, como con el resto de los títulos de hoy, os dejo el enlace, por cierto, lo tenéis también en Kindle, más barato todavía que lo de Slava, este solo por 6 euros. Me van a terminar regalando los libros por el Kindle. Bueno, pues queridos amigos, con esto damos por concluida la contraportada de hoy y ya sabéis, os invito a que regreséis por aquí mañana, que tenemos contrarréplica, así que hasta mañana.